Damos gracias a Dios por este nuevo tiempo que Dios permite para poder comenzar con otro discipulado, ¿verdad? Que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Estamos utilizando como referencia el libro del pastor Miguel Núñez, que se titula Para su gloria, ¿verdad? Siervos para su gloria. Y este mensaje va dirigido a cómo nosotros pensamos, nuestra mente. Si nuestra mente, el siervo de la mente bíblica, cómo piensa, cómo analiza, cómo nosotros en nuestro mundo, reconociendo que somos pecadores y que el pecado está en nosotros, y una vez que llegamos a los pies de Cristo, Dios nos hace una nueva criatura, pero nuestra mente continúa en ese concepto de pecado y invertimos, ¿verdad? Lo hemos mencionado anteriormente, hemos invertido ese mundo pecador, lo hemos metido en esa nueva criatura, y nuestros pensamientos y nos hacen y forman que nuestros comportamientos vayan según la carne y no tengamos una mente bíblica. Dice Proverbios 23:7, pues como piensa dentro de sí, así es. Y es que cuando lo que nosotros vemos primero es que como yo pienso dentro, entonces ese es mi reflejo. Miguel Núñez dice que quizás una de las características que más llama la atención en cristianos que asisten a la iglesia de buena doctrina es es la ausencia de una mente bíblica. Y notamos que una iglesia con sana doctrina, pero aún su comportamiento refleja una ausencia de una mente bíblica. Esto sale a relucir en las conversaciones cotidianas, así como en las relaciones, en la manera de vivir, en la forma como se visten, en la manera como gastan, en la manera como debaten, en la forma como tratan a aquellos que consideran inferiores, y en el resto de su vida. O sea, su comportamiento en general lo que evidencia es que no hay una mente transformada, una mente renovada, como dice la palabra. De acuerdo a Barna, buscando un poco el contexto de lo que son los porcientos y las evaluaciones en cuestión de un research, Barna Research Group dice que menos de un 50% de los norteamericanos pueden citar los nombres de los 4 evangelios, y un 60% no puede mencionar 5 de los 10 mandamientos. Note esto, un 50% de estudiantes de secundaria de último año opinaron en una encuesta que Sodoma y Gomorra eran esposos. Y un número considerable opinó que Bill Graham fue quien predicó el Sermón del Monte. Tal vez estas cosas, ¿verdad? Quizás estas estadísticas parecen ser visibles. Sin embargo, en la opinión de Miguel, no creo que el conocimiento bíblico en América Latina sea muy distinto. Esta evaluación es en base a Estados Unidos, pero Puerto Rico, América Latina, realmente no se aleja mucho de estos porcientos. La ausencia de una mente bíblica imposibilita el discernimiento espiritual, lo cual trae consecuencias al individuo y el pueblo de Dios en general. Si el individuo es afectado, la iglesia de Dios, obviamente, porque la iglesia se compone de los individuos o del pueblo del Señor. En un momento dado, la historia del pueblo hebreo, Dios dice a través del profeta Isaías: por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Isaías 5:13. El pueblo de Dios se fue al exilio debido a sus múltiples acciones pecaminosas, pero Dios atribuyó dicho comportamiento a una falta de una mente bíblica en ellos, que el texto que acabamos de mencionar describe con falta de discernimiento, una falta de conocimiento de Dios que reflejaba su vida en pecado. Es imposible para el hombre adquirir una verdadera sabiduría sin conocer a Dios primero. Tiene que conocerle. Es precisamente el conocimiento de Dios lo que permite que lleguemos a conocer algo de nosotros mismos, para que entonces podamos conocer el resto de lo que nos toca
conocer. Primero yo tengo que conocerme a mí, conocer cómo yo me comporto, conocer mi condición de pecado, ver mi condición ante Dios, como lo poco o lo menos que yo puedo ser. Dios es superior a nosotros, y en base a eso entonces ir moldeando nuestro carácter, instruyéndonos en la palabra para que Él sea transformando nuestra mente. Hay un conocimiento limitado de Dios al que toda persona puede acceder si observa la creación, mientras que otra parte de ese conocimiento ha sido plasmado en la conciencia de cada ser humano por obra de Dios, tal como explica el apóstol Pablo cuando dice en Romanos 1, 19 al 20, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A nosotros y hacia el ser humano, el que no conoce de Dios, le habla también, y le habla de sus grandezas, y dice tal cosa que no hay excusa. Nosotros no, la persona carnal no puede comprender en su mente, analizando, diciendo, pero ¿quién creó el mundo? ¿Fue un Big Bang? ¿Cómo se evolucionó la raza humana si procedemos del mono? Cuando empezamos a mirar estos conceptos, carecen de una sustancia o un cimiento base en los cuales ellos puedan científicamente comprobar eso. Entonces llegan a la conclusión que hay algo sobrenatural y eso proviene de Dios. O sea que la revelación hace que entonces no haya excusa para cuando las personas puedan reclamar que no conocen del Señor. Entonces vamos a ver el impacto de la caída sobre la mente. Cómo el pecado impactó de tal mente nuestra mente y lo que nosotros, ¿verdad? Cómo nosotros reaccionamos. Dios creó al hombre lo bueno, ese hombre desobedece lo malo, Dios decide redimirlo, lo nuevo, para finalmente glorificarlo en lo perfecto. Interesante eso, ¿no? Cómo Dios hace el desarrollo del ser humano y cómo el pecado al entrar evita entonces que nosotros podamos llegar a lo perfecto. A no ser, ¿verdad?, que Dios nos transforme en nueva criatura y nos glorifique en el día de cuando Él venga por la iglesia y complete la obra, como dice Filipenses 1:6, que Él ha comenzado desde el principio. En la actualidad nos encontramos todavía en ese proceso de redención, a través del cual Dios procura restaurar todo lo que fue dañado por la caída. Pero en el interín es necesario que podamos comprender de qué manera la caída afectó al ser humano. La palabra de Dios usa diferentes adjetivos para referirse a la mente caída. Entonces habla, mire bien, una mente endurecida, 2 Corintios 3:14, un entendimiento cegado, 2 Corintios 4:4, una mente envanecida, Efesios 4:17, un entendimiento entenebrecido, Efesios 4:18, una mente carnal, Colosenses 2:18, una mente depravada, 1 Timoteo 6:5, una mente embotada, Marcos 6:52. Al ver todos los versículos nos damos cuenta que la caída del hombre fue tan profunda que posteriormente el apóstol inclusive enseña que el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Y ahí vemos que el ser humano no puede de ninguna manera discernir las cosas espirituales si el Espíritu Santo de Dios no está dentro de él. Martín Lutero entendió muy bien y perfectamente este concepto tan profundo sobre la caída de Adán y le escribió de esta manera: debido al pecado original, nuestra naturaleza está tan torcida e inclinada hacia sí misma hasta los niveles más profundos que no solo tuerce los mejores dones de Dios y los dirige hacia sí para disfrutarlos como hacen los moralistas o hipócritas, sino que también usa a Dios para obtener estos dones,
pero ni siquiera conoce con esa forma malvada y torcida, está buscando todo, incluyendo a Dios solo para sí misma. Vemos a Martín Lutero que expresa que aún nosotros en verdad, cuando llegamos a los pies de Cristo, deseamos y anhelamos, ¿verdad?, dones que podamos ponerlos al servicio de Dios, pero en nuestro interior, en nuestra mente, al evaluarla con una cosmovisión totalmente mundanal, lo que nosotros hacemos lo utilizamos para nuestro deleite, para que la gente nos vea, en ese egocentrismo y esa soberbia que está dentro de nosotros y nuestro orgullo, y comenzamos nosotros a utilizarlo para nosotros ser glorificados y no glorificar al Padre, que fue el que los dio. Con estas palabras, Martín Lutero nos deja ver que la mente caída produce una orientación del pensamiento y de la vida del hombre totalmente egocéntrica. Adán perdió su orientación vertical hacia Dios, la cual tenía de manera natural. Cuando nosotros perdemos ese concepto, esa línea y esa comunión con Dios que la tenía Adán allí, tenía la potestad de ir con el Padre, caminar con Dios allí donde estaba en el paraíso. Esa relación se perdió, asimismo todo lo perdimos también, y entonces esa relación vertical fue perdida, y nosotros que estamos en esta tierra no tenemos esa conexión directa, a no ser que venga el Espíritu Santo de Dios, renueve nuestro pensamiento, transforme nuestras vidas, nos saturemos de la palabra de Dios, y esa palabra comienza a hacer vida en nosotros, que de manera natural puede salir, y entonces podamos expresar aquello que Dios nos ha mandado a hacer a través de ella. Esta es la razón por la que Calvino hablaba de la depravación total del hombre, con lo cual nos enseñaba que todas las facultades del ser humano han sido teñidas por el pecado. Esa mente razona, mire de qué forma razona, le voy a explicar. Somos lo que nosotros pensamos que somos. Por tanto, nuestros títulos y logros nos dan identidad. ¿Cómo nosotros pensamos? Pensamos no lo que la gente pueda decir de mí. Nosotros pensamos, este es el concepto que yo tengo de mí. Hacemos cosas malas, segundo, pero no somos malas personas. Yo puedo ser malo, pero no soy tan malo como fulano. Es que los demás nos juzgan injustamente. Nosotros decimos, no soy tan malo. Pero la gente, lo que pasa es que no sabe, me está juzgando mal. Si algo sale mal, tercero, no es nuestra culpa. Eso lo vemos en Eva y la serpiente en el Edén. Son la evidencia de eso. Nosotros no cogemos la culpa la delegamos a un lado. Ella es huérfana. No la queremos nosotros, la delegamos para otro lado. Cuarto, algo malo ha ocurrido y alguien es culpable. Algo malo ocurrió, pero alguien es culpable. Así es, pero esa persona no somos nosotros. Quinto y último de ese punto, la moralidad es relativa. Pero cuando alguien peca contra nosotros, queda claro el principio que se violó. Entendemos algo. Nosotros, la moralidad es relativa, pero cuando alguien hace algún daño contra nosotros, entonces tenemos la clara convicción que la persona es errada. Pero cuando nosotros hacemos algo malo, nuestra moralidad está un poco más elevada y yo lo puedo hacer. Yo puedo hacer esto que estoy haciendo aquí de abajo, porque mi moralidad está alta, así que yo soy bueno, no soy tan malo. Todo esto nos deja ver la gran necesidad de cultivar una mente bíblica, y allí explicamos, ¿verdad?, lo que es la depravación total del hombre, que no tiene capacidad en sí mismo si no tiene a Dios dentro de él, para que entonces podamos nosotros funcionar a través de lo que Dios dice en su palabra. Vamos también a ver la importancia de una mente bíblica. Núñez nos dice, si Dios creó el mundo como en verdad lo hizo, creó al hombre a su imagen y semejanza, y luego se reveló a él. Es lógico concluir que esperaba que por medio de la razón pudiéramos entender su revelación, y al entenderla desarrollaremos
una fe genuina y bíblica. El apóstol Pablo nos deja ver parte de esto que estamos tratando, ¿verdad?, de explicar. En Romanos dice, Romanos 12:2, y dice, y no os adaptéis a este mundo. En otra traducción dice, conformaos a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nosotros hablábamos sobre este tema y decíamos que hay dos opciones: o nos adaptamos o conformamos a este mundo, o nos transformamos mediante la renovación de nuestra mente. Claramente se nos dice en este texto que por medio de nuestra mente debemos resistirnos a conformarnos a este mundo, para lo cual tendremos la ayuda del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios para ser transformados. No hay manera de que yo pase de una adaptación a una transformación si yo entonces no soy transformado por medio de ese crisol que es la palabra de Dios. Es imposible experimentar una transformación de la vida si nuestra mente no es transformada primero. Lo hemos también reiteradamente dicho a través de este discipulado, que muchas de las personas tratamos de cambiar y reformar nuestro exterior para que la gente vea nuestra religiosidad, pero en el interior no hay un cambio verdadero, y lo que reflejamos a través de eso es una hipocresía, que era lo mismo por lo cual Dios juzgaba, Jesús juzgaba a los fariseos diciéndole que eran hipócritas, sepulcros blanqueados. Por fuera son bonitos, lindos, blancos, pero por dentro están muertos. No habían nacido de nuevo, porque el nacimiento de nuevo refleja una obediencia a la palabra de Dios. La mente es el centro de operaciones que dirige nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestras acciones. Nosotros primero pensamos, luego sentimos y finalmente tomamos una decisión mental que nos lleva a una acción en práctica. El rol de la mente en la vida cristiana está revelado de diferentes maneras en la palabra de Dios, pero note Mateo 22:37, dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Corazón, alma y mente. Yo no puedo decir que he cambiado mi alma cuando también todavía mi corazón están arraigados ídolos de nuestra vida pasada o que hemos generado a través de la vida como creyentes, y tenemos que no solamente amar al Señor con mi corazón, entregarlo completamente a Él, también tengo que entregar mi alma que está puesta en las manos del Señor, pero mi mente tengo que moldearla y transformarla a ese contexto que dice de amarás al Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Nuestra mente es la que nos permite entender lo que Dios ha revelado y por tanto es la que nos ayuda a conocerlo. Ahora vamos a ver cómo se forma o se deforma la mente. Mencionamos como el apóstol, ¿verdad? Notamos allí en Romanos 12:2 diciendo que no debemos adaptarnos a las corrientes de este mundo que nos deforman la mente, sino que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente para permitir la formación de una mente bíblica a la cual ya hemos aludido, lo hemos explicado allá. Cada impulso visual, interesante esto, cada impulso visual auditivo que la mente recibe deja una huella o memoria en ella. El mundo nos bombardea continuamente con esas ideas y no tenemos un filtro. Si no tenemos un filtro apropiado y algo con que contrarrestar ese bombardeo, la mente va tomando sus formas conforme a eso que nos están, ¿verdad?, bombardeando. Nuestra estrategia
contra los patrones de este siglo debe ser una ofensiva más que simplemente defensiva. Me protejo, me cuido, pero tengo que haber una acción ofensiva. Debemos prepararnos para un ataque intencional que renueve nuestra mente mediante la verdad de Dios. Yo tengo que establecer unas pautas no violables en mi vida, que establezcan, que me digan, voy a restringir esto, voy a restringir aquello, voy a restringir lo otro, voy a amar o perseguir esto, voy a amar o perseguir lo que es el Señor, pero tengo que poner unas vallas, una baranda, una frontera que impidan, obviamente espiritualmente, que yo entonces entre en ese concepto de permitir que ese ataque y ese bombardeo a mi vida ocasionen en mí que entonces sea transformando mi mente conforme al mundo y no a lo del Señor. Creemos que así aludía Pablo cuando en la segunda carta a los Corintios escribió: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniéndolo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia en Cristo. 2 Corintios 10, 4 al 5. La idea detrás de este texto es que el cristiano debe comparar todo cuanto aprende con el estándar bíblico y luego desechar lo que no es congruente con la revelación de Dios. Debe obedecer su palabra aun cuando el mundo lo reproche y no lo entienda. Si permitimos que nuestra mente se exponga con frecuencia antivalores mediante los que leemos o los que experimentamos de manera visual, sin lugar a dudas, poco a poco nos iremos desensibilizando y aceptando niveles de pecado en nuestras vidas cada vez mayores. Eso es lo que yo evalúo y digo con relación a lo que es Netflix. Tú puedes mirar Netflix, tú dices, a mí no me molesta, no me incomoda ver Netflix, pero cuando tú ves cada serie y cada situación que estamos viendo allí, aun cuando pueden ser de superhéroes o lo que te guste, drama, acción, ciencia ficción, cualquier de los géneros que hay, siempre está integrado un patrón con relación a lo que es homosexualismo, ya sea de mujer o de hombre, y otras cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y cuando nosotros decidimos sernos fan o fanáticos de esto, de alguna manera nosotros eso que está siendo bombardeado nosotros, esa manera visual y audible ha estado dentro de nosotros, y no adquirimos la santificación que Dios está poniendo en nuestro camino, porque estamos nosotros actuando conforme a lo que estamos siendo bombardeados por el mundo. Si ya nos hemos expuesto a dichos antivalores y ahora descubrimos que estamos desensibilizados, la decisión correcta debe ser alejarnos de la fuente que nos ha desensibilizado para permitir que la conciencia adormecida pueda volverse a sensibilizarse. Es interesante porque cuando nosotros captamos y vemos el pecado, a la medida que yo me estoy siendo bombardeando y aceptando en mi mente, me desensibilizo de esa situación y no veo el pecado tal como es. Y aquí Núñez nos dice que el proceso es sensibilizarnos, mirar el pecado tal mal como es y apartarnos de él. Tenemos que reemplazar todo lo malo que hemos aprendido con los valores del reino de los cielos. Si yo soy ahora siervo del Señor, todo lo que el cielo, la palabra de Dios, todo lo que abunda debe ir transformando y quitando aquello y reemplazar todo aquello que es malo en nuestras vidas. La sociedad tiende a juzgar como bueno algo que en realidad está mal, y califica como malo algo que en realidad está bien. La palabra lo dice así. Este no es un problema nuevo, sino que comenzó en el jardín de Edén, cuando Adán prestó atención a la voz de la serpiente, lo que estaba mal, e ignoró la voz de Dios, que era lo único que estaba bien.
Cuando vemos allí en el huerto, Dios había dado instrucciones específicas para que no tocaran el árbol. Pero no solamente fueron allá a tocarlo, sino en ese contexto vemos que Satanás también le habla. Es raro entonces escuchar mejor es escuchar la voz de Satanás en ese momento y desobedecer la voz de Dios. En los tiempos del profeta Isaías, Dios pronunció un oráculo de maldición sobre su propio pueblo al decir: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tiniebla, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. La palabra ay ejemplifica o presagia un juicio de parte de Dios. Isaías 5:20. La sustitución de esos antivalores por los valores bíblicos es de vital importancia, porque la mente piensa de acuerdo a los valores que acumula a través de los años. Lo que debemos preguntarnos es: ¿qué es un valor? ¿Qué significa un valor? Un valor es algo que tiene mérito o significado para nosotros y que nos lleva a reaccionar o a comportarnos de una manera determinada. Lo que mami dijo, lo que mami me enseñó, lo que papá me enseñó, lo que yo sufrí cuando niño, todo eso impacta nuestras vidas, y a veces nuestra evaluación o nuestra forma de comportarnos es mediante a esos valores, pero tenemos que filtrar esos valores por medio de la palabra, para que cuando entonces eso, lo que es malo como el filtro, dejar que lo que se quede arriba sea lo bueno, la palabra de Dios, pero lo que caiga sea lo malo para desecharlo. Nuestros valores dan origen a nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros hábitos y patrones de comportamiento. Esos son los valores, hacen eso en nuestras vidas. Algunos prefieren usar la palabra, entonces mejor, en vez de usar valores, usar virtud, porque entienden que se acerca más a lo que la Biblia dice, revela. Esto evita que alguien se refiera a un concepto y, por más distorsionado que esté, diga que para él es un valor. Ciertamente en nuestros días se ha producido una pérdida masiva de valores cristianos. De hecho, usted lo ve reflejado en el gobierno, usted lo ve reflejado cuando antes se colocaban los 10 mandamientos, estaban en las agencias gubernamentales, ya eso ha sido quitado. Usted lo ve en las escuelas, como la escuela ha eliminado o ha tratado de eliminar el orar, hablar algo sobre la palabra de Dios. Ciertamente en nuestros días se ha producido una pérdida masiva de estos valores. Hemos perdido el sentido de la vergüenza, hemos perdido el sentido del deber y hemos perdido el sentido de la culpa. Y eso son la pérdida de valores. Es imposible que una sociedad pueda funcionar adecuadamente en ausencia de estos tres valores: vergüenza, deber y culpa. Si quieres ver cómo luce una sociedad que lo ha perdido, solo tienes que leer los periódicos de nuestros días, mirar el periódico, levantarlo, ahora lo podemos ver por internet, o leer la epístola de Pablo, Romanos, específicamente Romanos 1, 18 al 32, que habla de esa perdición del hombre. Ahora vamos a ver factores que contribuyen a formar nuestros valores. Francis Schaeffer dijo en una ocasión que vamos acumulando nuestros valores como gérmenes o microbios por las calles de la vida. Esto es cierto. El hombre tiende a tomar sus valores de sus ídolos o de aquellas personas que admiran. Muchas de las personas teníamos nosotros fan o fanáticos de jugadores famosos, grandes jugadores que hacen maravillas en el baloncesto, en el golf, en cualquiera de los deportes que existen, pero cuando nosotros vemos su vida personal, tratan de distanciar su comportamiento en deportes con su vida personal, y su vida personal es un desastre. Entonces, a veces nosotros tomamos esas personas, los hacemos nuestros ídolos, y literalmente los hacemos como que queremos alcanzar eso que ellos son, y reaccionamos en base a lo que ellos también hacen, que es el pecado.
El viejo hombre acumula valores según la carne, dice Efesios 2:3. Pero el nuevo hombre debe escudriñar la palabra para obtener sus valores a partir de la revelación de Dios. Lo que Dios dijo, eso debe ser un marco de referencia en nosotros y no cuestionarlo. Los valores forman el estándar a través de la cual la persona juzga, mide, compara y vive. Cambiar los valores es difícil, porque implica dejar de ser lo que éramos y eso atemoriza a muchos. Son lo que es cambiar paradigmas, es mirar otros ejemplos, cambiar nuestra forma de vivir, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra mente conforme a la palabra de Dios y luego entonces actuar en conformidad con ese cambio. A nosotros nos asusta porque yo no soy la misma persona que era antes, pero ese realmente es el propósito. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Además, nos suele resultar tan difícil cambiar nuestros valores debido a la fuente de donde la tomamos. La tomamos de la familia, la tomamos de la educación secular y cristiana, los amigos, la cultura, los libros, los medios de comunicación, la música, el arte, las dramas, películas, novelas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que nuestra familia nos enseña con cierta frecuencia es aceptado sin cuestionamiento. Mami dijo, papi dijo, yo le creo, yo tengo que actuar en conformidad con eso. Lo que la educación secular transmite es aceptado como lo inteligente. Y lo que nuestros amigos nos pasan en recibo como lo que está de moda. Las cosas que aprendemos de la cultura forman parte de nuestra identidad porque la cultura tiende a darnos forma. La música es un buen instrumento para transmitir valores, ya sea para bien o para mal. Hoy vimos tan saturado o contaminado se encuentra la música de hoy día. Es notable mirar una degradación de la mujer en la música, pero las mujeres cantan eso como si fuera algo típico, normal, todo el mundo lo hace, o no están como si no estuvieran hablando de ellas, lo dicen, lo cantan, y tan desagradable es. Asimismo, la música puede traer valores muy buenos para la sociedad, pero también demasiado dañinos. Se ha dicho que nosotros fuimos creados para filtrar todas nuestras experiencias a través de la conciencia, pero los valores que transmite la música muchas veces son capaces de esquivar la conciencia, llegar hasta el cerebro y cambiar nuestra forma de conducta. Hay mucha gente que dice, no, pero yo es que estoy escuchando música secular, es romántica, no hace daño, no es nada por el estilo, pero es que eso tú lo metes en tu mente y tu reacción debe ser conforme a la palabra, pero reaccionas conforme a lo que estás escuchando. Por eso que tenemos que tener cada oportunidad para poder, como yo a través de la música que adora al Señor, música que hay contenido bíblico, que yo pueda cantarlo, alabar, adorar al Señor, pero a la misma vez yo estoy sembrando esa semilla en mi mente para que cuando entonces yo pueda exprese versículos bíblicos que ya he cantado y he adorado también y han sido parte de la predicación en mi vida o en mi día. Al venir a Cristo tenemos que examinar nuestros valores, de lo contrario seguiremos pensando y viviendo como antes. Los viejos valores pueden compararse con una bomba de tiempo que explota cuanto menos esperamos. Y por eso tenemos una necesidad importante de intercambiarlos por los valores del nuevo hombre. La palabra de Dios habla de este intercambio, Efesios 4, 22 al 24, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Obstáculos para la mente cristiana. Vamos a ver esos obstáculos para la mente cristiana. Lo primero es distracción. Dice Albert Muller que nosotros tenemos un déficit de atención teológico.
y describe los efectos de la caída sobre la mente humana. Y con esto nos da a entender que todos nosotros nos distraemos fácilmente con lo que ocurre a nuestro alrededor. Entonces con frecuencia terminamos conociendo muchas cosas que a Dios no le interesan y desconociendo muchas otras que a nuestro Creador y Redentor le interesan. Cuando Jesús anunció que iba a ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas en manos de las autoridades judías, Pedro le interrumpió y le dijo, aquí está en Mateo 16, 22 y 23, le dijo, no lo permita Dios, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nuestra distracción es, en el caso de Pedro, él no quería que su maestro, Dios mismo en la carne, Jesucristo, pasara por el sufrimiento. El Señor le dice, quítate delante de mí, Satanás, no porque él en sí mismo era Satanás, sino que lo que él estaba diciendo es la función que tenía Satanás de impedir aquello que Dios había venido a salvar el mundo a través de la cruz, ser juzgado injustamente para morir en la cruz por amor a nosotros. Y le dice que me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Nuestras distracciones es pensar en las cosas más de hombres que en las cosas de Dios. Este suele ser nuestro problema. En nuestro diario vivir tenemos presente las cosas de los hombres antes que las cosas de Dios. Fácilmente perdemos interés en las cosas del reino de los cielos para poner dicho interés en las cosas de este mundo. Vemos en estos tiempos donde hay mucho oportunidad de poder nosotros sacar tiempo para leer los libros de la palabra, leer gran cantidad de versículos bíblicos, tener devocionales en nuestros hogares familiares, ver inclusive películas que alusivas a lo que son las cosas espirituales. Sin embargo, perdemos demasiado de tiempo, nos distraemos en cosas que no tienen ninguna relevancia para el Señor, sino para las cosas que son carnales. Nos distraemos con facilidad con las banalidades de la vida, y muchos incluso pierden en ese momento. Segundo, vemos los prejuicios. Vemos que los obstáculos para una mente cristiana, distracción. Segundo, los prejuicios. Todos los seres humanos de alguna manera tenemos algún tipo de prejuicio, algunos teológicos, otros filosóficos, otros culturales. De hecho, los teológicos nos permiten entender posiciones contrarias a las nuestras. No nos permiten ver eso, las posiciones contrarias a las nuestras. Otros son, ¿verdad?, los filosóficos, que nos imposibilitan de entender, aunque no lo aceptemos, una cosmovisión diferente a la nuestra. Otros prejuicios son los culturales. Nos hacen rechazar cualquier forma cultural diferente de la que crecimos, y aún tenemos prejuicios contra ciertas formas de ser, porque mientras nos llevamos sumamente bien con ciertas personas, hay otras que solo nos irritan. Natanael expresó su prejuicio cultural contra Jesús cuando dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Juan 1:46. Los judíos tenían prejuicios raciales y religiosos contra los gentiles, y por eso los condenaban severamente. Otra razón, obstáculo para que una mente cristiana tenga una mente cristiana, es el orgullo. El orgullo humano se manifiesta de diferentes maneras, en diferentes momentos y en diferentes lugares. Con frecuencia suponemos que sabemos lo que el otro conoce, sin ni siquiera haber escudriñado lo que creemos conocer. Asumimos que ya eso yo lo sé, no me lo tienes que decir, no, yo sé más que tú sobre eso, yo he estudiado más que tú sobre aquello. Otras veces suponemos que podemos hacer algo mejor que el otro, sin nunca antes haberlo hecho. Y poder, inclusive, aquella persona que está comenzando, Núñez da un ejemplo, una persona que comienza una iglesia, le dice, yo lo haría de otra manera, ese no lo está haciendo muy bien.
Asumimos la posición de juez y acusamos a otros de las mismas cosas de las cuales nosotros somos culpables. Ese orgullo se incrementa cuando poseemos algún grado de conocimiento, porque como bien dice Pablo en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece. Yo escuchaba a un pastor que decía, no solamente envanece, embrutece. Muchas veces nosotros cogemos ese conocimiento humano y en vez de aplicarlo a lo que es la sabiduría del Señor, lo ponemos como estandarte en nuestras vidas, alejándonos de lo que es la palabra de Dios, y ese orgullo se va incrementando en nuestras vidas por ese conocimiento que adquirimos. Marcas distintivas de una mente bíblica. Y vamos a ir allí concluyendo con esto. Razona con una perspectiva eterna. 2 Corintios 5, 16 al 17, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 16 y 17. Esta enseñanza nos deja ver que hay dos formas de evaluar la vida. Una según la carne y otra según el espíritu. La carne corresponde a la manera de pensar del viejo hombre y el espíritu que corresponde obviamente al nuevo hombre, a la nueva criatura que somos en Cristo. Decide en qué perspectiva tú estás. Si tu perspectiva es conforme a cuando tú evalúas tu vida, si tu perspectiva es conforme a lo que es esa perspectiva eterna de nueva criatura, o tu perspectiva es con relación al viejo hombre. Segundo, piensa en términos de comunidad y no individualmente. Cuando nosotros pensamos de manera individual es para que nuestro deleite, cómo la iglesia me ayuda a mí, cómo la iglesia ayuda a mi familia, qué yo gano en la iglesia, qué yo gano cuando sirvo a otra persona, qué yo gano cuando estoy dispuesto a dejar algunas cosas del mundo, qué me gano yo con eso. El texto de Hechos, cuando leemos la iglesia en el libro de Hechos, dice que el versículo 2:44 dice que tenían en común todas las cosas. Más adelante leemos en el 4:32 que dice: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Lo que nosotros tenemos lo tenemos que brindar, pero nosotros tenemos que pensar con términos de comunidad y no individualmente, porque esto es mío, como los nenes chiquitos, nadie lo puede tener, es solamente mío, y yo no le puedo dar a nadie algo que ya es mío. Tercero, se somete a la autoridad, comenzando por Dios y su palabra. Una de las cosas que vemos de estas distintivas de la mente bíblica es que si realmente una persona está madurando y creciendo en el Señor y transformando su mente, es que vemos que se somete a la autoridad, y empezando por la palabra. Por naturaleza el hombre caído es rebelde y tiene un sentido de autonomía. Ambas cosas se pueden ver en los niños se pueden ver en los niños pequeños que quieren hacer su propia voluntad. Como se ha observado, el niño nunca hay que enseñarle a desobedecer porque lo hace de manera natural. Nosotros vemos que la reacción que nosotros tenemos es ir contra la autoridad. Si estamos en esa condición, déjame decirle que no tiene una mente bíblica. Valorar la dignidad de la vida. La única razón de esta lucha sostenida es que el ser humano ha perdido todo respeto por lo que es la imagen de Dios impresa en él. Por ejemplo, cuando vemos el aborto y la eutanasia. Y además vemos también que valora la revelación de Dios. La mente verdaderamente cristiana piensa en orden que toma la información que recibe, la filtra a través de su conciencia y en especial a través de la revelación de Dios. Luego, mediante el poder de la gracia de Dios,
somete todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo y así arriba a la decisión final. Tiene que pasar por esas etapas. Tiene que pasar y filtrar todo lo que recibe a través de la palabra de Dios y pedirle al Señor que por su gracia y misericordia podemos obrar en el Espíritu conforme a lo que ya Él ha establecido. En reflexión final, una mente bíblica requiere una autoevaluación. Para preguntarnos, debemos hacer estas preguntas: ¿de qué estamos llenando nuestra mente? ¿En qué estamos gastando esfuerzo mental? ¿Cuáles son las fuentes de nuestra meditación? ¿En qué estamos pensando? El saber o el conocimiento ha sido clasificado de diferentes maneras desde la época de Aristóteles. Para los fines de nuestro estudio o lo que estamos llevando, usaremos la siguiente clasificación, que fue la que utiliza Miguel allí en el libro. Dice: conocimiento es información, perspectiva es sabiduría, convicción es convencimiento, carácter es el conjunto de nuestros hábitos y habilidades es hacer las cosas buenas de manera natural. Muchos tienen información, conocimiento, pero no saben cómo aplicarlo, sabiduría. Por tanto, no hay consistencia en su caminar, convicción. Como consecuencia, nunca exhiben la imagen de Cristo, ni siquiera parcialmente carácter, y que es la manera natural de vivir, que son los hábitos. Recordemos que podemos memorizar la Biblia sin conocerla. No vale de nada saber toda la palabra de Dios. La puedo haber leído 3, 4 veces la Biblia, pero el hecho de practicarla se hace difícil porque nuestra mente no ha sido renovada por medio del Espíritu. Podemos conocer datos sin entender su contenido y no llegaremos a conocer algo verdaderamente hasta que lo llevemos en práctica. El proceso de conocer termina en obediencia. No puedo coger lo que es el conocimiento y apartarlo de la práctica. El conocimiento que adquirimos espiritual de Dios termina en una mente bíblica de obediencia. Y con eso concluimos este tiempo de discipulado, esperando que sea de provecho para su crecimiento espiritual y santificación, como así ha sido con nosotros. Te damos las gracias al Señor y en breves minutos nos prepararemos para tener nuestro culto, que hoy celebramos un día maravilloso, en la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Damos gracias, Señor, por este privilegio que tú nos has dado, de poder llegar, Señor, hasta los hogares de nuestros hermanos, amigos, conocidos, Señor, para poder explicar que un siervo tiene que transformar su mente, pero no debe ser en base a nosotros, en base a lo que conocemos, en base a nuestros valores aprendidos. Tienen que ser unos valores nuevos, unos valores adquiridos por medio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a adquirir esos valores teniendo una disposición a buscar, Señor, de tu palabra, a escudriñar tu palabra, a hacerla parte de nuestra vida, a saturarnos de ella, para que entonces cuando podamos ver nuestros hábitos, esos hábitos reflejen de manera natural, espontánea, que, Señor, estás tú dentro de nosotros transformándonos, no de manera forzada. Lo hacemos, Señor, naturalmente cuando el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros y estamos nuestra mente cambiada. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que tú seas bendiciéndolo, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Todo te lo pedimos en el bendito y santo nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga mucho.